Entonces, estamos viendo oxígeno disuelto. El oxígeno es muy importante en los cuerpos de agua. Entonces, a partir de la atmósfera, el oxígeno ingresa a los cuerpos de agua. Precisamente este movimiento del agua ayuda a que el oxígeno pueda ser absorbido. Pero también si la concentración de oxígeno es alta, también sucede al revés. A partir del agua y también dependiendo de las condiciones ambientales que vamos a ver ahorita, puede eliminar oxígeno hacia el medio ambiente. ¿De acuerdo? Ahora. Ya. Ahora, hay formas de producir oxígeno, ¿ya? Una de ellas, ya les comenté, una de ellas es a partir de la atmósfera. Ya no vamos a ver el punto 1. Es a partir de la atmósfera, ¿no? A partir de la atmósfera, el agua absorbe oxígeno. En sí, el agua tiene la capacidad de absorber también o absorbe dióxido de carbono. Por ejemplo, los mares se consideran sumideros del dióxido de carbono, ¿no? Entonces, es una propiedad que tiene el agua, absorber gases. Otra forma es la fotosíntesis. Entonces, dentro del agua hay plantas, hay cianobacterias, hay fitoplancton, ¿no ven? Entonces, ellas, por este fenómeno de la fotosíntesis, producen oxígeno, ¿ya? Esa es la otra manera de producir oxígeno. Luego, ya, entonces, vamos a ver. Ahora, hay factores que influyen, decíamos, ¿verdad? Esos factores, una de ellas, por ejemplo, es la salinidad, ¿ya? La salinidad, la temperatura, ¿no? La temperatura es muy importante. En una fuente de agua que está aún a temperaturas bajas, la concentración de oxígeno es mayor. A medida que aumenta la temperatura, la concentración de oxígeno disminuye, ¿ya? Luego también la presión parcial. La presión parcial es importante. Ya la presión parcial puede influir en la cantidad de oxígeno que está absorbido en el agua. Ahora, ¿para qué es importante la cantidad de oxígeno? Para los seres vivos, ¿ya? Incluso aquí tienen un resumen. ¿Ya? En el resumen, por ejemplo, les explica no todos los factores que influyen en la cantidad de oxígeno que tiene el agua. Los seres vivos, por ejemplo, como los peces, la gran variedad de peces escogen la cantidad de oxígeno disuelto. No es lo mismo la trucha que la carpa, por ejemplo. Las truchas, por ejemplo, son muy exigentes en cuanto a cantidad de oxígeno en el agua. Alguna vez van a observar cuando vayan a los criaderos, el agua lo transportan desde zonas más altas para que al caer el agua pueda pues absorber oxígeno a partir del medio ambiente y saturarse, ¿ya? Pero especies como la carpa, por ejemplo, viven en agua turbia. Entonces, en agua turbia la cantidad de oxígeno también disminuye, ¿ya? Entonces, varía, ¿ya? Hay peces que viven exclusivamente a temperaturas bajas, ¿no? Pero hay otras que requieren menos oxígeno y están a temperaturas altas, ¿no? Y es precisamente lo que les explica este video. Es un video bonito que les explica la importancia del oxígeno disuelto. Nosotros también en aguas residuales, por ejemplo, desde las fábricas, ¿no? Eliminan ellos residuos líquidos y vemos que influye la cantidad de oxígeno, ¿no? Es muy importante, tienen límites, por eso hay que consultar normas, ¿ya? Si la cantidad de oxígeno disuelto es baja,
tiende el agua a eutrofizarse, se dice, ¿no? A eutrofizarse, es decir, a generar compuestos en su estado reducido, como ser amoníaco, como ser sulfuro de hidrógeno, ¿ya? Por ejemplo, eso ocurre en la laguna Lalay. Cuando el agua se llena de... ¿Han visto la laguna? La laguna es un estanque, ¿no ve? Y hay plantas que crecen ahí, plantas acuáticas. Cuando estas tapan totalmente la laguna, pues ocurre este fenómeno de que no hay oxígeno, no hay oxígeno. ¿Por qué? Porque no puede absorber desde su principal fuente, que es la atmósfera. Y pues se crea acá un medio de reducción. Y en un medio de reducción se forman sulfuros. Obviamente las bacterias son las que influyen, porque acá van a estar las bacterias anaerobias. Y las bacterias anaerobias generan, por ejemplo, sulfuros, generan el nitrógeno en su estado más reducido, forma el compuesto amoníaco. Y estos se eliminan como gases a la atmósfera y no tienen precisamente un olor agradable, ¿no? Entonces, es la causa por la cual retiran las plantas en la laguna Lalay, para que esta agua pueda, pues, absorber oxígeno desde la atmósfera. ¿Por qué? Porque aquí hay seres vivos, ¿no? Que dependen de oxígeno. También en estos últimos he visto que también le introducen oxígeno de manera mecánica, artificial, ¿no ven? Aunque no lo hacen bien porque han estado levantando lodo, ¿no? Porque acá hay bastante lodo, levantan lodo y la verdad que en vez de hacerle un bien, le hacen también un daño a la laguna. Ahora nosotros como químicos nos interesa evaluar esta cantidad de oxígeno disuelto. Un método es, y el más sencillo es instrumental, ¿ya? O sea, a través de un electrodo. Acá tienen un detector, tiene un electrodo. Nosotros hemos usado un electrodo para determinar conductividad, es similar a ese, ¿ya? Entonces tú agarras tu muestra de agua, por lo menos esa práctica hemos podido hacer. Introduces tu electrodo y te va a decir aquí cuántos ppm de oxígeno disuelto tienes. En partes por millón te va a decir, ¿ya? ppm de oxígeno, ¿sí? Ese es el más rápido, pero hay que tener equipo. Cuando no tienes el equipo, el método es el método Winkler, ¿ya? Que justo acá está en video, pero no solo este, ¿no? Porque ya les he dado los métodos del estándar métodos. O sea, tienen que comparar siempre el video con lo que les di la información en el estándar métodos. ¿Ya? Entonces aquí entran ustedes, y esto es una práctica que me gustó porque tengo que buscar también el video adecuado. Es de un grupo de estudiantes que primero toman la muestra, toman la muestra a partir de un río. ¿O no era este? Ya, pero no, este creo que explica el método. Creo que la muestra del río era en DBO, ¿ya? Fíjense, están preparando, esta es una solución que se llama sulfato de manganeso, ¿ya? Preparan una solución de sulfato de manganeso. Enseguida van a... Ahí está su muestra. Este que está agarrando, este recipiente es el Winkler, ¿ya? Por eso se llama método Winkler. Entonces, miren, esta es su muestra. Está tomando la muestra de agua. Estos Winkler son de 300 mililitros. Una vez que tiene la muestra, va a introducir el sulfato de manganeso, que son 2 ml de sulfato de manganeso. ¿Se acuerdan? Es de color rosado. Entonces va a introducir y le va a dar
óxidos de manganeso. ¿Por qué óxidos de manganeso? Porque habíamos dicho que el oxígeno es un oxidante. Entonces, él al tener manganeso va a formar un óxido de manganeso, ¿ya? Un óxido mangánico va a formar. Y ese óxido mangánico, van a ver, va a tener un color café. Acá en el video les explica que si no tienen oxígeno, si el agua no contiene oxígeno, este precipitado es de color blanquecino. Pero si existe oxígeno en la muestra, este precipitado no va a ser blanquecino, va a ser un color café, ¿ya? ¿No? Porque el oxígeno presente en la muestra va a oxidar el manganeso, ¿no? Este, por ejemplo, tiene óxido mangánico. Poco, pero tiene. Ahora le está añadiendo ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico va a romper esos flóculos que se han formado de óxido de manganeso. Una vez que tiene roto esos flóculos, va a tomar un volumen, ¿ya? Un volumen determinado, que puede ser 100 ml, 200 ml, de acuerdo al método que está siguiendo. Esos 200 ml o 100, van a ver en el video qué volumen toma, lo titula. ¿Con qué lo titula? Lo titula con un tiosulfato, ¿ya? Con un tiosulfato. Lo va a titular hasta que este sea de un color paja, es decir, un amarillo suavito. Una vez que sea de color amarillo suavito, le va a añadir un indicador, ¿ya? Va a parar y le va a añadir un indicador. Miren, ese es el color paja. Y ahí le añade un indicador. ¿Qué indicador? No, está titulando con yodo está titulando. Con yodo está titulando. Al añadir el yodo, se va a poner de color celeste, azul, de acuerdo a la concentración. Entonces va a seguir titulando hasta que se vuelva transparente, ¿ya? Entonces ese es el método Wingfield. Y ahí termina el punto final y de ahí va a hacer sus cálculos de cuánto oxígeno disuelto tiene en la solución. Creo que después explica el muestreo y el cálculo, ¿ya? Pero es un video que me gustó. Es difícil también encontrar videos, toda la tarde he estado buscando para hacer DBO, por ejemplo, no he encontrado uno bueno que tenga cálculos, pero este de oxígeno disuelto lo tiene. ¿Ya? Entonces, su cuestionario todavía no lo he hecho, lo voy a hacer hasta mientras ustedes van a hacer el informe. Prefiero hacerlo el cuestionario por separado. Fíjense, aquí va a ser sus resultados y su discusión. Explica bastante bien de sus resultados, ¿no? Porque recién ahora va a decir de dónde sacó la muestra. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Entienden algo? A ver, Jesús, ya estás aquí. ¿Has entendido algo o nada? Miren, ahí está explicando la importancia del oxígeno que es para los seres vivos. ¿Ya? A ver, pues vamos a ver más adelante. Va a explicar el método. ¿No? Acá es un cuestionario. Acá en la última parte les da la ecuación de cómo calcula. Ahí está, antes y cero. Aquí. Aquí.
Ya, ahí les dice cómo calcula. Dice X volumen gastado de tiosulfato de sodio, ¿no ve lo que estaba en la bureta? N es la normalidad del tiosulfato. Este es lo que determina en la bureta. Esta es la normalidad de su tiosulfato. Por 8000, estos son los equivalentes. El oxígeno tiene, pesa 32 gramos el oxígeno. Tiene 4 equivalentes. Entonces tienen 8 equivalentes por cada mol. ¿Ya? Ahora, ¿cómo demuestran que tiene 4 equivalentes? Por ejemplo, aquí vamos a poner oxígeno, oxígeno y va a pasar agua, ¿ya? H2O. Como acá tienes 2 oxígenos, aquí aumentamos 2 oxígenos. Pero mira, tienes 4 hidrógenos. Entonces aquí añades 4 hidrogeniones y más 4 electrones. De ahí, tienes 4 equivalentes por cada mol. Entonces, 32 gramos sobre mol sobre 4 equivalentes por cada mol de oxígeno, te va a salir gramos equivalente. Aquí sería gramos. Este es gramos. Tienes 8 gramos por cada equivalente. ¿No? Sí, de ahí. Pero acá por las unidades se convierte en 8000 por las conversiones, ¿ya? Porque aquí, por ejemplo, normalidad va a ser equivalente mililitro. Y si los conviertes a equivalentes, vas a decir 1000 equivalentes, 1000 equivalentes, tiene un equivalente, ¿no? Por las unidades de conversión se convierte en 8000. ¿Ya? Y de esa manera calculas, ¿ya? Los miligramos de oxígeno. ¿Preguntas? Están muy callados. Carolina, pregunta. Hola.